En el capítulo de Hechos vimos que Pablo seguía haciendo su recorrido. Estuvimos viendo que él se va a dirigir a Jerusalén y pasa por muchos lugares. Creo que pasaba por Tiro, pasaba por Cesarea, pasaba por Cos, pasaba por Rodas, pasaba por muchos lugares que tenían un nombre un poco extravagante. Y bueno, entonces cuando va a pasar por Cesarea se encuentra con un grupo que le ruega por su seguridad. Y a mí me quedó marcada la imagen, no sé si ustedes, que decía que, pues o sea, que le decía, así como vas a atar mis manos, así como vas a atar mis pies, el dueño de este cinto va a estar atado en Jerusalén. Entonces, bueno, este grupo de personas le dice que no vaya a Jerusalén por lo que le va a pasar. Entonces Pablo dice que él está dispuesto a morir por la causa del Señor. Y vemos a Dulce ahí contenta porque también ella está dispuesta a dar su vida por el Señor. Y entonces eso a mí me marcó en el capítulo pasado. Espero que ustedes también se hayan quedado como impactados después de esta frase que le dijo Pablo, pues al pueblo. Y después vimos que para Pablo era algo personal. Para Pablo era algo personal ir a Jerusalén, porque no solo era el lugar donde él había perseguido a muchos seguidores de Jesús, como a Esteban, por ejemplo, sino que ahí también ahora era su oportunidad de presentar la palabra de Dios a todo su pueblo, al pueblo que él amaba. Entonces, bueno, en caso de que la vida de Pablo terminara ahí, era un honor para él morir en el mismo lugar donde murió su Salvador y sobre todo compartir la palabra en el lugar más sagrado. Entonces así vamos viendo que Jerusalén para Pablo era algo personal, era algo emotivo y era un deseo de él ir. Y bueno, luego cuando él ya llega a Jerusalén y cuando pues él ya se asienta, llega un grupo de creyentes y le dice que hay un grupo divulgando que él no cumple la instrucción de Dios. Hasta ahí estamos bien, porque me acuerdo que en el capítulo pasado vimos poco a poco pues todo esto. Entonces, bueno, llega un grupo de creyentes y le dice, ¿sabes qué? Hay muchos que dicen que tú no cumples la ley de Dios, pero para esto tenemos una solución. Queremos que tú nos ayudes, queremos que tú, pues, como que patrocines a algunos que están queriendo hacer el voto nazareo y que tú los acompañes en todo este proceso. Entonces ya terminando este proceso de que estas personas terminaban su voto, llega un grupo se dice que aquí en el versículo 27, unos judíos de Asia, al ver en el templo, alborotaron a toda la población. Entonces, vemos que llegó entonces Pablo a Jerusalén, está tranquilo para decirle a los otros, ¿saben qué? Yo también cumplo la instrucción de Dios, vamos a cumplir el voto. Y después llegan estas personas alborotadores y dicen, no, este no cumple la palabra de Dios, vamos a matarlo. Incluso dicen en la palabra, en el versículo 36, queremos que muera. Y entonces ya vimos que, como todos querían matarlo, llamaron a los romanos que eran los que estaban a cargo. Entonces llegó el tribuno romano y tuvo que ir a ver lo que estaba pasando. Y cuando llegaron, ataron a Pablo y se lo llevaron a la fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? La fortaleza es como una cárcel. Entonces, básicamente, tomaron a Pablo, lo ataron y se lo querían llevar a la cárcel. Y hasta ahí entonces nos quedamos en este capítulo pasado. Este fue un capítulo que dejó como en vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué está pasando en el siguiente capítulo, porque nos quedamos en la parte en la que él decía, bueno, te vamos a llevar a la fortaleza porque vemos que estás causando un gran disturbio, no puedes seguir aquí, entonces, ¿qué pasa? Y a mí este capítulo, antes de continuar, me gustó mucho el título que le puso Joseph, que es La Pasión de Pablo. Ya vimos la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Señor, y Joseph en varios de sus estudios le pone la pasión de Pablo, porque a partir de ahora vamos a ver cómo Pablo pasa por muchas acusaciones, pues hasta llegar a morir como su Señor. Entonces, vamos entonces con Hechos 22, perdón, Hechos 20. Sí, no, perdón, miento. A Hechos 21, a la parte que no vimos en el episodio pasado de Hechos 21, en el final, y dice, Pablo habla a la multitud. Y esta es la versión NTV. Pues, para todos los que están ahí, esta es la versión NTV. Y dice, Pablo habla a la multitud. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted?
¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4.000 miembros del grupo llamado los asesinos? Entonces vemos que Pablo se presenta ante el tribuno, que es esta persona elegida como la cabeza de una de las tribus, esta persona romana, y se dirige a él en griego. Entonces vemos que él se sorprende, la persona griega, el romano, se sorprende porque dice, ¿hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. Y este se sorprende porque el griego era considerado el idioma universal, como ahora una persona hablase el inglés. Entonces es una persona universal, el griego era un idioma que era muy conocido y solo las personas cultas lo podrían hablar. Entonces, significaba que Pablo era en sí pues una persona culta. Y la frase en sí para él fue una sorpresa porque se escucha demasiada como reservada y demasiada educada. Nosotros esperaríamos en este contexto, como vemos que Pablo está atado, que él estuviera gritando, auxilio, ayúdenme, no me aten, o no sé, alguna frase desesperada, pues él estaba en un momento literalmente o sea, estaba apresado, estaba encarcelado básicamente por estos romanos. Sin embargo, él no, él dijo, disculpe, señor, ¿podría hablar un momento con usted? ¿Puedo dirigirme hacia usted? Y a pesar de que, pues, como vimos que esta era una frase que era muy educada, y que no era un alborotador como lo estaban haciendo ver, el tribuno pensó que era un egipcio. Vemos que aquí en el versículo 38 dice, ¿no eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a 4.000 miembros del grupo llamado los asesinos? O en la versión de Reina Valera dice los sicarios. ¿Y qué pasa? Que esto ya viene con una parte histórica, porque el egipcio que estaba hablando, o que se estaba refiriendo aquí, era un profeta falso que algunos años atrás había prometido expulsar a los romanos y como consecuencia tomar Jerusalén. Esto es algo impresionante porque si bien había muchos profetas falsos, él movía a muchas personas. Esta era una persona egipcia que había hecho creer que iba a tomar Jerusalén y que iba a destrozar a todos los romanos. Entonces Josefo da un relato pues, en su libro que se llama La Guerra de los Judíos, y él dice que, pues, que este egipcio aconsejó a la multitud de gentes, a las personas comunes y normales, que fueran con él al Monte de los Olivos, y les dijo a ellos que les iba a mostrar desde allí cómo se iban a derrumbar los muros de Jerusalén, y les prometió que les procuraría una entrada a través de esos muros cuando se cayeran. O sea, sí, si este era el profeta que estaban esperando también, ellos iban a quedar sorprendidos porque este egipcio los convenció tanto de que él iba a cumplir esta promesa, que movió a mucha gente común y también a este grupo de los llamados los asesinos. En el libro, les voy a leer un párrafo del libro de la Guerra de los Judíos que dice, los condujo desde el desierto hasta el monte que se llamaba el Monte de los Olivos y estaba listo para entrar a Jerusalén por la fuerza desde ese lugar. Pero Félix, que fue informado de sus movimientos, marchó contra él con los soldados romanos, los derrotó y mató a 400 de ellos y tomó 200 vivos. Pero el egipcio escapó de la lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que como el líder, o sea, la persona egipcia que había encabezado este disturbio, este deseo por matar a todos los romanos y por básicamente que se cayeran los muros de Jerusalén y hacer que todo el pueblo entrara, como que si él fuera el profeta, entonces murieron todos los seguidores, murieron muchos de los seguidores de él. Sin embargo, el mismo líder, o sea, el egipcio en cuestión, el profeta falso, escapó. Fue uno de los pocos que logró escapar. Entonces pensaban que la multitud eh, lo había descubierto y que entonces habían decidido como entregarlo a ellos. Y bueno, y vemos acá finalmente que dice que llevó al desierto a los 4.000 y aparte a este grupo de los sicarios. ¿Y qué pasa? Que en Jerusalén, en Israel, había un grupo de los sicarios o los asesinos. Y esto se refiere porque si ustedes se dan cuenta, y no sé si ustedes se acuerdan de la sica, que era como una arma, ellos se llamaban así porque ellos eran un grupo que usaban el arma como un cuchillo para asesinar a los romanos y a los judíos que simpatizaban con Roma.
Así que ellos se acostumbraban, esto es una parte de la historia que a mí me sorprendió, porque ellos se acostumbraban como a unirse con la multitud, a camuflarse entre ellos para acuchillar a sus víctimas. Y entonces por eso también ese romano pensaba que el gentío lo había atrapado mientras mataba a alguna de las personas dentro de, pues, de la multitud. Y esa es la parte histórica de la primera parte. Hasta ahí vamos bien con esta parte histórica. Excelente. Listo. Bueno, entonces, ya vemos que hasta aquí Pablo le está hablando al romano si podía hablar con él, y el romano, sorprendido porque habla griego, le dice, espera, ¿no eres tú el egipcio? ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, no, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. Entonces aquí vemos que cuando Pablo se identifica con el comandante romano, cambió totalmente pues la situación. Él era un ciudadano de Tarso y no un sospechoso de terrorismo como le había dicho pues este romano. Y continúa diciendo, el comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo y en varias versiones dice en hebreo. Y aquí es algo que me sorprende porque dice, el comandante estuvo de acuerdo. Entonces, ¿por qué el tribuno le permitió a Pablo hablar con la multitud? Estas son unas preguntas que yo me hacía. Y es porque quizás él reconoció que había actuado mal con Pablo, que quien recién se le acaba de decir, soy judío y ciudadano de Tarso, Cilicia, es decir, que es un romano, y entonces él, al hablar, pues, y al haber actuado mal con un ciudadano romano, cuando lo ató con cadenas, entonces él esperaba no solo que se calmaran las aguas tanto con Pablo, sino que la multitud también hiciera como un poco de silencio y que supieran que él no es el terrorista del cual pues los romanos pensaban. Y entonces aquí vemos que a mí me impresiona esto porque quizás, y para mí esto es el poder de Dios dentro de Pablo, porque una persona normal haciendo señas o diciendo como shh, hagan silencio o un tipo de señas no va a calmar a una multitud que está pues enloquecida, es una multitud que está en una revuelta queriendo matarlo. Sin embargo, aquí vemos que él hizo señas para pedir silencio y de repente, sí, un gran silencio envolvió a la multitud. Y para mí esto es un momento dramático. No sabría si ponerlo dramático, un momento épico, en donde Pablo se levanta, hace señas, si ustedes pónganle algún nombre, pero este es el momento como épico en el que Pablo también va a hablarle a la multitud y va a cumplir el propósito del cual él desea, porque como vimos en el capítulo 21, pues Pablo tenía todo el deseo de ir a Jerusalén, Pablo no le importaba morir ahí, pero el deseo más allá de pues estar ahí con su pueblo, era predicar el evangelio a su pueblo, o sea, a los judíos de los cuales él era parte. Entonces, imagínense el momento aquí en el que él dice, bueno, ahora tengo la oportunidad de dirigirme hacia el pueblo que recién me acabo de matar, pero yo quiero compartirles la buena noticia del evangelio, quiero compartirles del Señor, quiero compartirles que Él me ha salvado. Entonces, como vimos ya la población, toda la multitud se calmó, y Pablo habla en lengua hebrea. Si bien vimos que en la Biblia de NTV dice arameo y muchas versiones dicen hebreo, según algunos comentarios, pues muchos historiadores dicen que para este momento el hebreo se había muerto. Sin embargo, vemos que en nuestras traducciones en el Strong, en ninguna parte dice arameo, sino hebreo. Entonces vamos a considerar que la lengua era hebreo, porque también pues muchos historiadores dicen que el hebreo nunca murió. Y es cierto que el hebreo no podía haber muerto, pero ¿por qué? Porque el hebreo era un idioma en el cual se hablaba mucho dentro de las sinagogas, era el idioma con el cual se estudiaba, era el idioma con el cual ellos se relacionaban entre sí. Entonces, podemos ver que el hebreo era el idioma con el cual todos estaban hablando y él se estaba identificando con su audiencia, pues con su audiencia que era judía y no con los protectores que lo estaban teniendo, que eran los romanos. Y aquí vemos, vamos a continuar entonces con Hechos 22. ¿Están todas preparadas? Vamos a ver Hechos 22.
Listo, continuamos y dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Y a mí este discurso me sorprende. ¿Por qué? Porque este inicio de cómo él se refiere pues a toda la multitud, nos hace ver que Pablo primero se siente identificado con ellos y que le tiene mucho respeto, pues tanto a los ancianos como a los mayores. Pero algo que también me sorprende es que Esteban inició el mismo discurso cuando fue acusado en Hechos 7:2. Esteban inició de la misma forma que acaba de iniciar Pablo su discurso. Si esto es alguna coincidencia, pues no lo sé, no lo sabremos. Pero Pablo iba a vivir una situación muy similar a la que vivió Esteban, pues cuando él también fue acusado. Y empieza su discurso diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y entonces vemos que Pablo primero está hablando como Esteban y después continúa diciendo que cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Entonces cuando lo escuchan hablar en hebreo, su actitud cambia, pues ellos entienden que es un igual a ellos. Y es interesante que esta es una prueba, como les dije, que el hebreo no había muerto, no se había perdido. Y vamos a continuar leyendo lo que dice. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Entonces así continúa pues su defensa de Pablo ante el pueblo. Ya vimos que Pablo al principio se presenta ante él, primero dándoles respeto, diciéndole varones, hermanos, padres, oigan ahora lo que yo tengo para presentar, él les habla en hebreo y después va a dar su identidad. Él les dice, soy judío nacido en Tarso, que es una ciudad de Cilicia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Primero entonces dice que él nació en la ciudad de Tarso, que la ciudad de Tarso es la capital de la provincia romana de Cilicia, desde el año 64, era una ciudad muy importante por sus puertos. Y después, pues, cuenta de que fue criado y educado en Jerusalén. Entonces, al principio, y leemos todo eso, Pablo habla de judío. Él fue cuidadosamente, él fue muy cuidadoso, mejor dicho, con sus palabras, al encontrar lo más común entre ellos. Nosotros somos judíos. Luego continúa diciéndoles que al igual que ellos, es celoso de las escrituras, pues él, a pesar de haber nacido fuera de la tierra prometida, fue traído a Jerusalén y educado a los pies de Gamaliel, que es uno de los rabinos más prestigiosos de esos días. Entonces vemos que aquí Gamaliel en Hechos 5:34 nos dice, si nos vamos a Hechos 5 más, o sea, antes, dice esto. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Vemos entonces que aquí Gamaliel era un doctor de la ley, era venerado por todo el pueblo por sus enseñanzas. Gamaliel era una persona pues muy conocida y quien hubiera estudiado dentro de la casa de Gamaliel era una persona que sabían que iba a conocer muy bien las escrituras y por lo tanto, como dice en el siguiente, iba a ser muy celoso de las palabras de Dios. Entonces, también vemos que él dice que él fue y que él tuvo un celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como ustedes hoy. Entonces, quiero que nos quedemos con esta frase de este versículo. ¿Por qué? Porque primero Pablo se nota su celo por honrar a Dios en Filipenses 3:4, que lo vamos a leer aquí. Y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, como en hecho dice,
como estudiante de él, como estudiante de Gamaliel, como estudiante de la persona que ustedes tienen también como referente, yo también fui entrenado en nuestras leyes y llegué a tener un gran celo por honrar a Dios. Soy hebreo de hebreos, soy fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en sus palabras. Y esto, lo que a mí me impacta es que él también dice esta frase, porque Pablo, después de darle sus credenciales, le dice que a raíz de eso tuvo el gran celo por honrar a Dios como ellos hoy. Es decir, que Pablo no les está diciendo, yo era de esta manera y ahora ya no lo soy. Es decir, yo guardaba la ley de Dios y ahora ya no la guardo. Al contrario, les dice y les afirma, yo soy igual de celoso que ustedes. Es decir, que se pone a su mismo nivel. Entonces aquí también vemos una forma de que nosotros nos podemos referir hacia las personas. Pablo nunca los minimiza ni nunca les dice, yo soy mayor de ustedes, por haber estudiado con Gamaliel. No, sin embargo, él les dice, yo tengo un celo por honrar a Dios, al igual que ustedes lo tienen ahora. Entonces se está poniendo en un mismo nivel en el cual, primero les dice, los dos somos judíos, los dos hablamos hebreo, los dos fuimos criados aquí, hemos crecido bajo las enseñanzas de Dios, los dos tenemos celo de Dios. Entonces vemos que Pablo tiene un discurso que está bastante empático con las personas y es un discurso que realmente te llega al corazón. Si tú estás ahí, estás pues estás como alborotado porque piensas que él quiere ir en contra de la ley, vemos que su discurso está siendo bastante claro al decir, si yo he sido educado con Gamaliel, no crean que estoy yendo en contra de la ley de Dios. Incluso ni siquiera he hecho nada para estar en contra de esa ley. Entonces, bueno, vamos a ver qué sigue en su discurso, pues para que estas personas no vengan a juzgarlo y quieran matarlo. Entonces continuamos en Hechos 22:4 y dice, perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Entonces primero se identifica diciendo quién era, cómo se había educado, y luego les dijo que él anteriormente perseguía a este camino. Por ese motivo comprendía cómo se sentían. Entonces, él usa la expresión de el camino, sin mencionar a los seguidores del Mesías, sino que utiliza este término que era muy común entre ellos, que el pueblo judío que se hallaba allí, pues lo comprendía. Y cuando él dijo este camino, estaba refiriendo entonces claramente a Jesús, se estaba refiriendo a él porque él se presentó como el camino, como la verdad y como la vida. Y entonces vemos, pues en todo este párrafo, que es evidencia del celo que él mencionaba en las líneas anteriores. Pablo tenía tanta energía en sus persecuciones que en algunos casos él era responsable de las muertes de algunos seguidores de Jesús. Entonces Pablo estaba comunicándole a la gente, ustedes tratan de matarme, o sea, ustedes acabaron o querían tratar de matarme, pero yo, pero o sea, no dije algo a ustedes, pero yo sobresalí en matar a muchos de los del camino, porque él aquí mismo lo dice, yo acosé a algunos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Entonces aquí, Pablo, pues, al dar su discurso y al dar su testimonio, él está diciendo, pues, yo sé lo que ustedes sienten porque yo también hice lo mismo. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que para los que estaban atrás, para los que estaban tratando de matarlos, para ellos fue una noticia sorprendente en caso de que no conocían como mucho a Pablo, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de las acusaciones que le han hecho a Pablo, o como lo vimos en un capítulo de Hechos anterior, que no recuerdo cuál era el número, se dice que habían personas que estaban ahí y ni siquiera sabían por qué estaban ahí, simplemente como veían alboroto, se querían unir. Entonces, no todos conocían quién era, sino que simplemente iban porque muchos decían, este es tal persona, o escuchaban que alguien decía como algún comentario y por lo tanto iban tras de ello porque pensaban que era lo correcto. Pero
quizás muchos de los que estaban ahí ni siquiera sabían quién era, simplemente iban por el alboroto y porque querían estar con el pueblo. Y bueno, el mensaje, como vemos aquí en estos versículos, era un poco claro, porque él decía, yo entiendo por qué ustedes me han atacado a mí, porque yo al igual que ustedes fui un atacante también. Entiendo pues de dónde vienen ustedes. Y Pablo ya era un seguidor del camino por más de 20 años, pero se puede relacionar aquí con los que no lo eran. Y aquí vemos por qué el celo que tenían de perseguir a los seguidores de Yeshua. ¿Cuál era el temor de Pablo y de Caifás cuando también Caifás dijo, es mejor que uno muera y no que toda la nación perezca? ¿Alguno de ustedes puede escribir en el chat? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál era el celo que ellos tenían por perseguir a los seguidores de Yeshua? A ver si los veo en el chat. Y voy a quitar de compartir pantalla porque si no, no puedo, no puedo ver sus chats. Cuéntenme igual en la manito, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué era el celo de perseguir a los seguidores de Yeshua? ¿Alguna de ustedes tiene alguna respuesta? ¿Por qué Pablo o por qué Caifás tenían un celo profundo de perseguir a los seguidores de Yeshua? Fátima. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que el celo era porque venía como que a derrumbar mucha tradición o oral de ellos, y Yeshua nos vino a enseñar cómo de verdad se tenían que guardar los mandamientos, cosa que ellos no hacían al 100, que él nos vino a enseñar así como que más amor. Y Pablo incluso también, o sea, lo predicó o sea, el cambio drástico de Pablo, la madurez de Pablo, les hizo como, bueno, como dicen, siempre le tenemos miedo al cambio. Y yo creo que eso sintieron mucho, tanto los fariseos como muchos hermanos judíos fueron los que sintieron mucho miedo a ese cambio, a esa verdad de cómo eran de verdad las escrituras, cómo la predicaba tanto Yeshua como Pablo y sus discípulos. Yo pienso que por eso los apedrearon, ese miedo a cambiar, esa verdad que uno luego no quiere ver. Bueno, sería mi punto de vista. Gracias, Fátima. Pues sí, es una probabilidad que también la podríamos considerar. Ale. Hola. Bueno, yo pienso pues, porque primero que todo, pues tengamos en cuenta que eso era su cultura, ¿no? Que se les enseñaba desde pequeños las tradiciones, la ley oral, la ley escrita. Entonces, ellos también esperaban, y lo que le han enseñado sus rabinos, esperaban a un Mesías diferente, no hecho hombre. Entonces, Pablo dependía lo que él había aprendido, o sea, lo que le habían enseñado, ese era su celo, creía que le estaba haciendo bien y porque, como tú le decías, Pablo era apasionado y como lo dice el título de esta enseñanza, le era apasionado por lo que hacía. Él no lo hacía por hacer las cosas o por un poder como lo hacían los fariseos, sino porque él amaba seguir la Torá y vivir de acuerdo a lo que le enseñaron, pero lo hacía mal porque lo habían enseñado mal. Y cuando sus vendas fueron quitadas, sus escamas, ya fue diferente. Pero yo pienso que fue más por eso, por lo que ellos creían que defendían algo erróneo y pues por eso lo hacían. Listo, gracias, Ale. Maru aquí nos dice, porque Caifás quería mantener el poder y los saduceos. Así es. Bueno, vamos a continuar. Perdón que ya estoy compartiendo la pantalla. Y entonces, ¿por qué tanto Caifás, los fariseos, todos querían, tenían un solo de perseguir a los seguidores de Yeshua por varias cosas? También vemos que Caifás dice, es mejor que uno muere y que no toda nuestra nación perezca. El temor que ellos tenían, sí, era cierto que también tenían temor a que les quitaran el poder, pero también tenían
un temor más grande, que era que el proclamar otro rey, como sabemos todo esto se trata de política también, había muchas cosas políticas dentro del pueblo, y si vemos que ellos al que proclamaran otro rey, que no fuera un rey de Roma, probablemente iba a venir Roma, y lo primero que iba a hacer era destruir el templo. Vemos que primero lo que podría hacer era destruir al templo, por lo tanto iba a morir mucha gente, y Pablo era un amante de su pueblo. Pablo tenía temor de que por esta doctrina, que él pensaba que era una herejía, mataran a muchas personas. Él amaba profundamente a su nación, y lo vemos también en Romanos, cuando él dice que él prefería ser anatema por todos sus hermanos. Vemos que aquí Pablo tiene mucha pasión por su pueblo. Y entonces, sí, él tenía mucho temor de que destruyeran el templo, de que mataran a las personas, y finalmente, pues, como al pensar que esto iba a ser una herejía, no querían que proclamara pues a un Mesías falso, su pueblo iba a perecer. Entonces, por eso quería que se acabara toda esta herejía, para no poner en riesgo a las personas, al templo, y mucho menos su fe. ¿Y dónde podemos ver la base de esto? Acompáñenme y vámonos a Juan 11:47. Si tienen sus Biblias, pues vámonos a Juan, que está después de Lucas, a Juan 11:47. Y en Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos, y probablemente aquí podemos ver que Pablo sea uno de estos fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, este hombre es muy probable que sea de Dios. Y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, es decir, nuestro templo y nuestra nación, y van a destruir a todas estas personas. Es interesante porque vemos que ellos tenían mucho celo obviamente de que quitara su poder, pero también tenían celo y tenían miedo de que al proclamar otra, o sea, Pablo está diciendo ahí que él los entiende. Él entiende pues todo este celo, entiende todo ese alboroto, entiende que lo quieran matar, porque también entiende que ellos han de tener temor porque se destruya el templo, porque muera mucho, y porque esto que están proclamando sea una herejía. Entonces Pablo sí es condescendiente y les dice: yo también tenía celo como ustedes. Por eso él continúa contándoles lo que es su conversión, continúa contándoles cómo él había ido a Damasco para tomar a más prisioneros y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Entonces viene lo que es su conversión. Y eso también ya lo vimos en Hechos 9, pero hoy lo vamos a repasar de una forma distinta. Entonces viene en Hechos 22 y continúa pues dando su discurso, continúa dando su defensa ante las personas que lo querían matar, él poniéndose en sus zapatos y siendo muy condescendiente con ellos, y dice: cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté, y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer. Entonces vemos que aquí Pablo nos lleva otra vez a Hechos 9 para contar su historia, y lo que a mí una de las cosas que más me motiva es que Pablo contó muchas veces la historia de cómo él se había convertido, y él la cuenta en cada lugar con un propósito distinto. En Hechos 22, que es el que estamos viendo, él desea persuadir pues, a sus perseguidores judíos. En Hechos 26, que después lo veremos, él cuenta otra vez su testimonio para persuadir a los gentiles. En Filipenses 3, él explica su testimonio para que la gente lo pueda entender de una forma teológica. Y en Primera de Timoteo 1 cuenta nuevamente su conversión, para dar ánimo.
Entonces vemos que está genial y por eso me encanta también cuando hay testimonios, cuando la gente cuenta su testimonio y cómo el Señor la alcanzó, porque los testimonios también tienen poder y los testimonios nos cuentan cómo Dios pues nos llevó a caer a sus pies, a humillarnos, así como lo vamos a ver en este testimonio de Pablo. Y es interesante que Pablo no solo cuenta una vez su testimonio, no solo lo cuenta pues, cuando lo está narrando, sino que lo cuenta varias veces y cada uno con un propósito distinto. Así que, hermanas, esto también es un momento para decirles que no tengan temor de contar su testimonio varias veces, sobre todo a quien lo necesite, porque de seguro este testimonio tiene mucho poder para cambiar las vidas. Y bueno, entonces continuamos y lo que nos dice es que, o sea, lo que nos dice aquí nuevamente es lo que le sucedió, que con el afán de ir a perseguir a los seguidores del camino, con el afán de ir tras los seguidores de Yeshua, una luz, que fue la luz más brillante, lo cegó e impresionantemente terminó siendo el mismo que lo perseguía, que era Jesús. Es un intento de Pablo de decir, yo era como todos ustedes, yo estaba en la misma situación que ustedes, los perseguía a todas las personas, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Él me conoció, Él me llamó, y mi vida cambió dramáticamente. Y aquí vemos que es que descubrir que Jesús, al que perseguía, evidentemente había resucitado y por lo tanto su testimonio era verdadero. Él era el Mesías. Entonces yo aquí me pregunto, ¿no? Ya Pablo recibió la visión y no solo es que Jesús se lo presentó, sino que también es saber de que al que él proclamaba una herejía, de que él proclamaba un Mesías muerto, de que no sabía si realmente había resucitado, se le presenta y ahí se da cuenta que él había resucitado y que su testimonio era verdadero. Entonces, él dice que tiene ese encuentro con el Mesías y continúa al igual que en Hechos 9:7 diciendo, los hombres que iban con Saulo, es decir, que la gente que iba conmigo, en el versículo 9, como ahí lo vemos, se pararon atónitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Y aquí no hay ninguna contradicción con lo que acabamos de leer ahorita en el versículo en Hechos 22:9, porque dice que los hombres que estaban con Pablo en el momento de su conversión vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con él. O sea que escucharon el sonido de la voz, pero no comprendieron el significado de la voz y ni siquiera supieron de quién era. Y por eso, aquí relata cuando dice, Señor, ¿qué debo hacer? Él me dijo, levántate, entra en Damasco y ahí se te dirá todo lo que debes de hacer. Y aquí vemos que tuvo que ser tan humilde Pablo que estaba en contra del Mesías, un Pablo que estaba persiguiendo a sus seguidores. Vemos que él le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Y no le dice como, uy, ¿qué me hiciste? No, sino que se humilla, él tuvo que ser humilde y se tuvo que dejar de guiar de la mano de los que estaban con él, de la mano de Dios también, quien le dirigió a él y le dijo, tienes que ir a Damasco. Y por eso, después continúa su relato diciendo, quedé ciego por la intensa luz y mis compañeros tuvieron que llevarme de la mano hasta Damasco. Allí vivió un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Y en el dictado, bueno, en lo que sigue contando Pablo, en todo este discurso que nos sigue contando Pablo, en toda esta conversión y en todo este intento para que las personas puedan persuadirse de que él es una persona recta que sigue la ley de Dios, y contando su testimonio, él está mencionando que tanto Ananías como él son buenos judíos, y menciona esto que dice que es muy respetado por todos los judíos. Y para tener un buen testimonio con ellos significa que tú observas muy bien la ley. Y aquí esta es la pregunta que yo me hacía, que por qué se cree ahora, por qué creemos que ahora muchas de las personas que estén en otras religiones no son respetados por los judíos, no son respetados por los que observan la ley de Dios. Y es porque
por ejemplo, al ver haciendo celebraciones que no son de Dios, al verte comer cosas que no son de Dios, que Dios no dejó, o al hacer cosas que Dios mismo no indicó, como por ejemplo, vemos que muchas personas dentro del cristianismo quizás, o dentro de personas que dicen ser de Dios, y al ser adúlteras con sus parejas, o tener situaciones que no van dentro de la palabra de Dios, entonces, para ellos, para los que están del otro lado, no tendría un buen testimonio esta persona, incluso pues para los que estudian la palabra de Dios, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí es que si eres muy respetado por todos los judíos, es porque tú cumples irreprensiblemente la palabra de Dios. Y aquí también es como un parar a decir, si nuestra vida está siendo ejemplo, para que también seamos respetados por los hijos de Dios, podríamos decirlo, por Israel. Porque aquí vemos que ellos sí son respetados porque cumplen las instrucciones de Dios. Y nuestra vida está siendo respetada, incluso estamos viendo nuestra vida que sea un ejemplo para los que nos rodean, o que simplemente pueda, o sea, sin ser, siendo ejemplo, ¿no? Pero nuestra vida está siendo también vista con una sonrisa por Dios. Esto tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Si nosotros estamos siendo respetados por los demás como ejemplo de ser hijos de Dios, y también si nuestra vida está siendo una alegría para nuestro Padre. Y aquí, bueno, entonces, continuando con el testimonio de Pablo, dice que Ananías era un hombre recto, muy devoto a la ley, muy respetado por todos los judíos de Damasco, y nos estamos deteniendo aquí a pensar por qué Pablo quiere que él sepa que Ananías era un hombre respetado por la ley de Dios. Y es obvio que él quería decirles al resto, o sea, él quería como demostrarle al resto que él también estaba juntándose con personas que servían a su Dios. Y que al igual que Ananías, él servía al Dios de sus padres, o sea, que él servía al mismo Dios que ellos le están sirviendo, que él no había rechazado la fe que ellos tenían, pero lo que sí era que muchos dentro del judaísmo habían rechazado a Dios, y lo habían rechazado no aceptando pues a él mismo en persona, no aceptando pues a Yeshua. Hasta ahí vamos todos claros, vamos bien, vamos entendiendo. Gracias, señor Esther, vamos excelente. Entonces, estamos viendo aquí como el testimonio de Pablo los están confrontando bastante fuerte, los está confrontando, les está diciendo, bueno, yo fui igual que ustedes, sin embargo, Yeshua vino a mi vida, él me quitó las escamas, o sea, él me cegó, pero al cegarme me mostró que él era verdadero, que él había resucitado, y yo quedé ciego, me humillé delante de él, escuché su voz, fui a Damasco, fui a donde Ananías, quien era un hombre recto, quien era un hombre justo, que era un hombre que era respetado por todos los judíos, y al igual que él, no nos hemos apartado de la fe de nuestros padres. Entonces continúa y dice, se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista, y en ese instante lo pude ver. Y continúa y dice, después me dijo, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros antepasados, te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar, pues tú serás testigo. Les contarás a todos los que has visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Entonces, a mí este recordatorio es maravilloso. Justo en la oración, la señora Esther decía esta frase que la anoté, que decía que esperamos que el Señor nos muestre cuál es el propósito por el cual nos envió al mundo. Y vemos que el Señor mismo nos da la respuesta, pues, ¿por qué somos escogidos y por qué nos envió a este mundo? Este es un recordatorio de que no solo Dios escogió a Pablo para que hiciera eso, sino que Dios nos escogió a todos nosotros para que nosotros también podamos hacer esto. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos delante de Dios y somos elegidos por esas razones. Para todos los que quieran saber por qué Dios nos ha elegido, este es el momento de abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, de escuchar atentamente
que el Dios de nuestros antepasados nos ha escogido primero para que conozcamos su voluntad. Primero tenemos que saber que somos escogidos para conocer su voluntad, es decir, conocer sus mandamientos, para conocer su palabra, para conocer quién es Él, para conocerlo, y conocerlo es algo más profundo que simplemente es algo intelectual, es actuar en base a su voluntad. Eso es lo que Él desea, que nosotros conozcamos, y no solo que conozcamos en nuestro dialecto que es intelectual, sino que hagamos lo que Él desea. Después, que veamos al justo, es decir, que tengamos un encuentro con Él, que tengamos un encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Creador. Ese es uno de nuestro propósito. ¿Por qué somos escogidos? ¿Por qué somos enviados a este mundo? Para que lo veamos, para que tengamos un encuentro con Él, para que podamos ver su corazón y asimismo poder ser nosotros, para que lo oigamos hablar. Y la palabra oír es también, al igual que conocer, es actuar en base a ello, es oírlo hablar, es sentarse, escuchar, escudriñar su palabra, escuchar sus consejos, escuchar pues quién es Él, estar en pausa, tranquilidad, escuchar y esperar atentamente cuál es su respuesta a nuestros clamores también, y a nuestras alegrías, y a oír cuál es la voluntad que tiene para nuestra vida y nuestros pasos. Después es contarle al mundo quién es Él. Vemos aquí que en el testimonio de Pablo, Pablo dice: tú serás el testigo y le contarás a todo lo que has visto y oído. Tú le vas a contar al mundo quién es el Señor, pues tú serás testigo, le vas a contar a todos lo que ha hecho en Él. Es contarles tus testimonios, contarle al mundo quién es Él y qué ha hecho a través de ti. Y otro de nuestro propósito por el cual somos escogidos es para demostrar con nuestros actos la limpieza, ser ejemplo de la limpieza que Dios ha hecho. Ser ejemplo de que Dios ha limpiado nuestras vidas y que por lo tanto nosotros podemos cambiar, somos distintos y que nuestra vida tiene que ser distinta para los demás, para demostrarle a los demás que Él ha limpiado nuestra vida y que nuestros actos lo reflejan. Así que qué hermoso poder conocer la voluntad del Señor. Es no solo lo que le está diciendo pues a Pablo, cuál es su propósito, sino también a nosotros. Y eso a mí me encanta, así que el Señor nos ayude a conocer, a verlo, a oírlo, a contarle al mundo y a demostrarle que nosotros somos escogidas pues por Él. Y hasta aquí empieza, pues sigue contándonos Pablo cuál es el testimonio que él tiene y cómo él quiere llegar a los demás. En el versículo 17 nos dice: después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús que me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. Pablo entonces nos sigue recordando su historia de conversión. Siendo ya creyente, él aún iba a Jerusalén a orar al templo. Y fue ahí que Jesús, por una visión, se le presentó. El mismo Jesús le dice: date prisa, sal de Jerusalén. Fue Dios que le plantó pues su visión y su rumbo. Y esto me acuerdo mucho, pues, los testimonios de Marilyn, que el Señor siempre los guía, pues, para ir a los lugares a los que tienen que ir. Siempre el Señor les da visiones para que vayan a los lugares que tienen que ir, y eso es algo maravilloso, porque el Señor también puede hacer eso con nosotros, así como lo hizo con Pablo, así como lo hace pues, con nuestros amados y queridos hermanos, Él también lo puede hacer con nuestras vidas. Entonces aquí dice que él tuvo una visión de Jesús que le decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Y para Pablo estas palabras tuvieron que haber sido de sorpresa, porque
él pensó, para mí Pablo tuvo que haber pensado que él era el indicado para traerles el evangelio a sus amigos que eran judíos. No obstante, Jesús le dijo, date prisa. Y por eso él continúa diciendo, él continúa argumentándole al Señor, le dice, Señor, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. ¿Y ustedes se acuerdan de este episodio tan tenebroso, podríamos decirlo? Pero a la misma vez un testimonio de fe. Que cuando estaban golpeando a Esteban, los demás le entregan sus ropas a Pablo dándole el consentimiento de que pudieran apedrearlo. Entonces, esta fue como la objeción de Pablo a la advertencia que Jesús le había dado en su visión. La idea que vemos aquí es básicamente, Señor, ellos me van a escuchar a mí. Ellos saben que yo solía perseguir a los cristianos, estaba en contra de ellos. Entonces mi historia va a ser poderosa y persuasiva hacia ellos porque ahora estoy convencido de que tú eres el Mesías. Entonces Pablo pensaba que sus persecuciones energéticas, pues anteriores a la iglesia, le dieron a él más credibilidad con la gente que estaban en contra de los del camino. Y por todas estas razones, él debía quedarse a convencer a sus hermanos de Judá. Y como vemos aquí, entonces, el Señor le dice, Pablo, vete de Jerusalén, tienes otro llamado, pero Pablo se rehúsa porque él amaba mucho a su pueblo, entonces él quería compartirle la palabra de Dios porque todo el mundo sabía que él había ido en contra del camino y ahora su conversión, su testimonio iba a ser muy poderoso. Y vemos aquí esto que viene a continuación, que es el puntapié pues de todo lo que continúa, y dice, pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y Yeshua sabía que él tenía otros planes para Pablo, por eso 20 años antes de esto Jesús le dijo a Pablo, vete de Jerusalén. Incluso vemos que cuando Pablo fue llamado por Jesús en Damasco, a él se le dijo que tenía el llamado para predicar a los gentiles. Lo vemos en Hechos 9:15, que está un poquito antes de Hechos, ya lo tengo abierto yo acá, Hechos 9, y dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Entonces podemos ver que las palabras de Jesús hacia él en el templo de Jerusalén no eran nuevas para él. Aún así podemos ver que en su primera visita a Jerusalén, después de su conversión, Pablo quería quedarse ahí y ayudar en la conversión de Israel. Por eso Jesús se lo recuerda nuevamente y le dice, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y Pablo claramente, como lo vimos acá anteriormente en el versículo 19, él argumentó, él dejó claro que su idea no era predicar a los gentiles. Sin embargo, este era el plan de Dios. El plan de Dios era que él estuviera predicándole pues, a los gentiles y no cumpliendo el deseo que Pablo tenía. Pablo tenía el deseo de predicarle a su pueblo, de que su pueblo se convirtiera por su testimonio, de que el pueblo volviera a Dios, pero el Señor no tenía ese plan para con Pablo. Y entonces vemos lo que sigue diciendo en el diálogo de Pablo, él dice, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Gentiles. Entonces, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud lo escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Todos estaban escuchando entonces atentamente el sermón que tenía Pablo hasta que le escucharon decir la palabra gentiles. Y pues esta palabra gentiles, que sería extranjeros, no parte del pueblo de Israel, ya se imaginan a Pablo pensando en la noche, ¿no? Porque vemos que todo está bien en el discurso de Pablo y dice, él me envió a los gentiles y yo me imagino a un Pablo pensando, diciendo, ay, ¿por qué dije esta palabra? ¿Por qué lo tuve que mencionar?
se imaginan como cuando uno mete la pata, ¿no? En una conversación y dice algo mal, yo me imagino a Pablo algo así, porque después de que él dijo esa palabra, la gente se empezó a otra vez a entrar en una éxtasis de querer que él se muriera. Como lo vemos aquí que dice, llévense en este tipo, no es digno de vivir. Y si había alguien que no quería saber más de los gentiles, eran los mismos que estaban en Jerusalén, en el templo. Estos manifestantes, que eran judíos, se escandalizaban también al saber que el plan de salvación de Dios puede ser dado libremente a todos, inclusive a los gentiles. Y a mí me queda una pregunta porque yo cada vez que veo como esta escena, yo me imagino que ellos de verdad deberían estar bastante sorprendidos al escuchar que Dios no solo los acepta a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que si un gentil se les acercaba, ellos iban a quedar impuros. Incluso tenían tantos rituales de lavado de manos, por ejemplo, si le compraban una vasija a los gentiles, ellos tenían que lavarlo en un rito de purificación. Entonces, estos judíos, escuchando atentamente el discurso de Pablo, que él les diga que él fue llamado a los gentiles, es decir, a los extranjeros, a los que para ellos son impuros, ellos se iban a escandalizar porque porque ellos no creerían de que el plan de Dios los incluya a estos que son impuros. Y digo esto porque es como que ellos lo veían como una forma despectiva. Entonces, las personas del pueblo de Judá no creían que los que eran extranjeros iban a ser parte de la redención de Dios, por el mismo hecho de que no cumplían su palabra, de que no cumplían su escritura, de que estaban 100% impuros, de que no hacían rituales en el templo, de que no cumplían las reglas. Entonces, por esto ellos se escandalizaron, porque el Dios que lo había llamado lo estaba enviando a personas extranjeras. Entonces la multitud creeríamos que no quería aceptar la idea de que Dios podía salvar tanto a la casa de Judá como a los gentiles, por igual y de la misma manera. Y por eso, pues el mensaje que Pablo está dando en este punto sí es un poco rotundo, porque Dios elige a su pueblo para que sea uno. Entonces, como les digo, que si nos ponemos en la mente de las personas judías que estaban escuchando este mensaje, ellos podrían estar un poco ofendidos al pensar que los gentiles se podían convertir en parte del pueblo de Israel de la misma forma que ellos, de la misma forma que pues algún judío que no sea religioso, que no sea creyente, porque implicaba que ellos eran iguales, en los mismos términos y haciendo pues lo mismo. Y recordemos las palabras de esta aglomeración, como aquí la tenemos, que está marcada, que dice, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Esto claramente es una manifestación de odio, es un odio total que tienen aquí, se siente la violencia que tienen por Pablo, y también podemos sacar de aquí una pregunta que nosotros nos podríamos hacer diariamente es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante las situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort? Estamos reaccionando como estas personas que hablan con violencia, que hablan como con ganas de matar, con nuestros actos, y podemos ver, ya que estamos en este contexto, que estamos en las fiestas, que hay fiestas que no son de Dios, fiestas que claramente Dios nunca las estipuló, estamos actuando como estas personas, como esta multitud que está diciendo, llévenselo, no es digno de vivir, no cumple las leyes de Dios, es una persona pagana. ¿Cómo estamos actuando ante las personas que están celebrando esta fiesta? Estamos actuando como, en lugar de tener una reacción violenta, estamos tratando de ser ambulancias, de llevar la palabra de Dios, estamos tratando de ser pacíficos, mostrando con nuestro ejemplo quién es nuestro Dios, o estamos actuando como esa multitud que está queriendo matar a Pablo. Eso es como para pensar en nuestros actos, en qué estamos haciendo, y ya que justo viene esa revolución de hoy, esa revolución de lo que está aquí hablando, de que llévense a este tipo que no es digno de vivir, ¿estamos también actuando así nosotros con las personas o no? Así que bueno, haciendo la pausa para esta pregunta de reflexión, vamos a continuar con lo que sigue de Pablo, porque aquí Pablo va a revelar su ciudadanía romana. Y continuamos con el versículo 24 que dice,
El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Él quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Y cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Entonces aquí vemos que esta situación iba a ser un espectáculo, sobre todo para los romanos, que no toleraban una revuelta judía. Los romanos en general se encargaban de detener estas revueltas para que los generales que se encontraban en Roma no pensaran que el pueblo tenía el control. Entonces el romano, luego de ver cómo Pablo lideraba al pueblo apasionadamente en el idioma de ellos, él claramente guardó la calma hasta que otra vez, cuando Pablo dijo gentiles, estallaron en revuelta. Como vemos en este discurso, el ciudadano o el guardia romano estaba bastante confundido porque él no entendía hebreo. Entonces, él se llevó adentro y ordenó que lo azotaran con látigos porque ya no sabía qué estaba pasando. Él ya no sabía en qué situación estaba, si Pablo había dicho algo malo, por qué la gente se había entrado otra vez en revuelta. Él solo quería saber qué había hecho para que la multitud, después de haber estado tan calma y en silencio, se hubiera otra vez enfurecido. Y como un dato aquí, desde ahora hasta el final del libro de Hechos, desde este episodio hasta el final, Pablo estará en custodia romana. Por eso empieza la pasión de Pablo. Y hasta donde este libro concierne, este fue su tiempo final como un hombre libre. Aunque no el fin, obviamente, de ser testigo de Dios y de servirle, porque todavía tenemos varios capítulos donde nos cuenta qué pasó dentro, pues, de todo este juzgado y de toda esta custodia que tenía bajo Roma. Y aquí, en el versículo 24 dice que se ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Y este látigo era un poco diferente a ser golpeado con una vara o con un látigo normal, lo cual Pablo ya había experimentado en 2 Corintios 11. Este azote que le iban a dar aquí para confesar el delito era un azotamiento que era bastante fuerte, que básicamente llevaba a morir a la gente o quedaban inválidos después de ser azotados. Por eso, como les dije, hay distintos tipos de látigos, o hay distintos tipos de forma de ser golpeados. Entonces aquí esto lo querían, como el látigo para hacer confesar su delito, era muy distinto que los que eran por pecados o por situaciones que eran menos graves que esta. Y por eso dice que cuando lo ataron, Pablo le preguntó al oficial: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Vemos entonces que Pablo ya tenía sus manos atadas a un poste con tiras de piel y su espalda estaba totalmente expuesta, pues, a ser azotado. Y él estaba listo para esta golpiza que le iban a dar, una que no pararía hasta que él confesara de los crímenes de los cuales él era sospechoso. Y en ese momento Pablo, cuando ya está atado, cuando ya está listo para esa golpiza, él anuncia su ciudadanía romana. Y cuando esto se supo, la reacción la reacción tuvo que haber sido de inmediata, pues sería una violación a los derechos romanos, el atarlo. Una seria y dura violación a cualquier derecho ahora, pero antes los derechos romanos era atar a un ciudadano romano sin haberlo procesado antes. Es decir, que había un proceso para poder atarlo. Primero tenías que procesarlo, después tenías que conocerlo y después ya podías atarlo para que él confesara sus pecados. Sin embargo, ellos ya habían cometido esta violación al haberlo atado sin haberlo procesado. Y por eso continúa diciendo en el versículo 26. Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo
soy ciudadano de nacimiento. Y aquí viene el turn down for what. Entonces nos metemos aquí ya en el contexto, porque Pablo tiene que revelar su identidad romana, si no va a ser totalmente muerto, va a ser azotado hasta que él revele algo que él no ha cometido, no ha hecho nada malo. Entonces, tanto el comandante como él sabían que la penalidad de mentir sobre ser un ciudadano romano era muy significativa. Por eso Pablo, por eso tiene Pablo la certeza de decir que él es él. Y por eso el comandante vuelve a preguntarle, como, ¿eres ciudadano romano? Mira que a mí me costó mucho dinero esto. Y dentro del contexto era muy penalizado, es incluso la pena de muerte, falsificar los documentos y las falsas proclamaciones de ser ciudadano. Y es interesante porque aquí no tienen como un DNI o como un pasaporte que dice, mira, soy ciudadano romano, sino que por la misma habla, la misma palabra era muy fuerte. Entonces solo al decirlo que era ciudadano romano ya era suficiente. O sea, antes no necesitabas un papel para que la gente supiera que tú eras, no sé, mexicano, americano, argentino, sino que simplemente con tu voz, con tu decir, era suficiente. Entonces, por eso es interesante que aquí le vuelvo a preguntar, y la palabra tiene mucho poder entonces. Pero también aquí vemos que él estaba como asustado porque dice aquí que cuando el oficial oyó esto, fue el comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Y a causa de que ya le habían dado una paliza anteriormente o lo habían atado, él probablemente también se veía un poco mal, y el comandante se preguntaba cómo es que alguien que se mirara en tales condiciones podría comprar su ciudadanía. Y por eso Pablo después le vuelve a decir, yo soy un ciudadano romano, yo nací en Roma, o sea, yo tengo ciudadanía romana. Y bueno, aquí en comentario decía que Pablo era un individuo extremadamente raro, porque no era común encontrar a alguien tan educado, inteligente, que sea devoto a Dios, pero que también fuera un ciudadano romano. Y aquí podemos ver que Dios usa este historial único para usar a Pablo de una manera especial, así como también Dios quiere usar el historial único que cada uno tiene para usarnos de una manera especial. Cada detalle que Dios planeó para nosotros, y tanto, por ejemplo, para Pablo, que él, como les digo, era un devoto de Dios, era un ciudadano romano, era inteligente, era educado, había estudiado con Gamaliel, y cada detalle que Dios planeó para él fue perfectamente para la misión que Dios tenía, pues para él. Igual que con nosotros, nacimos donde teníamos que nacer, nuestros hermanos son los que tienen que ser, todo lo que hemos vivido es una preparación para algo más, es una preparación para lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras, para cumplir, como vimos antes, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, confiemos que Dios tiene preparado para nosotros algo hermoso y que el Señor va a usar nuestra vida, aunque muchas veces pensemos que quizás no nacimos en el lugar que quisimos nacer, o que quizás no tenemos la vida que quisimos tener, o que quizás no tengamos pues las cosas que alguna vez deseamos tener. Sin embargo, pues Dios va a usar nuestra vida para un propósito mayor, así como usó la de Pablo, que tenía una vida muy peculiar y particular. Y vamos a seguir pues con esta apasionante historia que tiene Pablo. Y Pablo continúa en el versículo 29, pues diciendo, Hechos sigue en el versículo 29 diciendo, los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Entonces, sabiendo lo que ahora saben, ya sabiendo que Pablo era un nacido ciudadano romano y que no habían cumplido pues el protocolo de procesamiento, el comandante estaba muy preocupado por su propia causa, estaba muy preocupado por su propia vida, porque si algún general mayor que él sabía de que él había hecho esto con Pablo, que era un ciudadano romano, él terminaba muerto. Entonces, el comandante estaba más asustado por su vida que por la vida de Pablo. Y después continúa que se encuentra Pablo ante el Concilio Supremo. Y aquí dice en el versículo 30,
Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Aquí vemos que Lucas presentó al comandante romano como un hombre correcto y justo. Lucas, quien escribe pues este libro, nos muestra que el comandante, después de haber cumplido pues todo el error, después de haber amarrado, haberlo casi azotado, se da cuenta de que está tratando de de seguir el protocolo y hacer algo correcto. Aunque él no sabía los detalles de de la disputa que había entre Pablo y los líderes religiosos, parecía que él sí estaba trabajando duramente para que hubiera una justa resolución. Por eso, lo que él hace es que desea que se vayan a un concilio supremo judío. El Sanedrín era el congreso o el parlamento en el cual pues hacían todos estos juicios. Y entonces a Pablo se le estaba dando la oportunidad para hablar ante el grupo del cual él fundía miembro. Y este sí es el momento de debut de Pablo en las grandes ligas. Yo creo que aquí ya empieza como el debut de Pablo como Esteban, como lo vimos al principio, que él se presenta ante su discurso diciendo: varones, padres, hermanos, oíd. Ahora le toca continuar el discurso, del mismo discurso que dio Esteban, ese discurso impresionante de saber quién era Dios, de básicamente la historia de una familia que la dio Esteban. Le toca repetir la historia de él, porque ahora se va a encontrar en la misma circunstancia, después de haber estado casi entrando pues a esta cárcel romana. Ahora se lo van a llevar al Concilio Supremo para que él para que él pueda dar un testimonio de quién es él y de quién es el Mesías. Entonces ahora sí ya le toca dar su debut delante de las grandes ligas y lo que él quería conversar delante de su pueblo. Así que este capítulo hasta aquí ha llegado a su fin, pero no se preocupen que vamos a continuar en el siguiente episodio con qué es lo que dice Pablo ante ese concilio supremo. Y como conclusión podemos decir, primero, que Dios pone a personas en lugares correctos para poder cumplir nuestra misión. Por eso no cuestionemos dónde hemos nacido, con quién vivimos, porque Dios tiene un propósito para ello. También que Pablo cuenta su testimonio para demostrar el poder del evangelio, para demostrar el poder de Dios, y que nosotros también tenemos que no tener temor de contar nuestro testimonio. También vimos que nuestro propósito por el cual Dios nos envió es para verlo, oírlo, conocerlo, demostrar quién es Él. Y otra de las conclusiones es que así como Pablo tenemos que ser humildes en escuchar la voz de Dios, a pesar que nuestros deseos sean contrarios a su voluntad, y no hablo de sean contrarios a una voluntad que vaya en contra de su instrucción, sino que vayan en contra pues de lo que Él desea para nuestro rumbo de la vida. Como por ejemplo vimos a Pablo que él quería predicarle a los judíos, sin embargo Dios quería que él le predicara a los gentiles. Y bueno, después ustedes pueden agregar más conclusiones, pero antes de terminar veamos algo que a mí me gustó mucho y que se los quisiera compartir, que es las similitudes entre Jesús y Pablo, como se muestra en Hechos 20 y 21. La primera es que al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Después, Pablo, al igual que Jesús, recibió la oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregados a los gentiles. Y al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Al igual que Jesús, él expresó que se rendía por completo a la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. Al igual que Jesús, Pablo fue injustamente arrestado en base a una acusación falsa. Y al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba: fuera de aquí, o fuera con él. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Y al igual que Jesús, Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. Así que bueno,
Hasta aquí ha terminado pues este capítulo que ha sido muy desafiante para mi vida y espero pues que también para sus vidas.